Gracias a todos por acogernos en esta casa y además enhorabuena por retomar esta iniciativa tan interesante. En el funcionamiento del evento, solo añadir que tendrán una intervención de 30 minutos cada uno de mis acompañantes aquí en este estrado y posteriormente tendremos algún tiempo para el análisis, para concluir, como viene siendo habitual, en torno a las 7:30 de la tarde. El primero en intervenir va a ser José María Oquean, que es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, profesor del IES Business School y de la Escuela de Organización Industrial. Ha sido Senior Associated Member del St. Anthony College de la Universidad de Oxford y fue investigador visitante en la John Fitzgerald Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Esto no es necesario añadirlo porque es un reconocido analista económico con una frecuencia realmente alta en los medios de comunicación y autor de libros como Empresarios y Entorno Económico, Economía para Negocios y las 10 cuestiones claves para entender la economía, además de España competitiva o una nueva crisis, inflación, malestar e incertidumbre, que desde luego casi es todo un manifiesto de intenciones para la conferencia que va a brindar, la intervención que va a brindar dentro de un instante. Y seguramente intervendrá Marcos Ugarte, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de sistemas por la Universidad Fujitsu de Tokio. Ha sido profesor invitado de las más importantes escuelas de negocios, entre ellas el MIT o la Universidad Nacional de Singapur. Ha publicado muchas prestigiosas publicaciones, siendo coautor de varios libros, Forjadores de líderes, En clave de talento o Patología de las organizaciones o el management del siglo XXI. Miembro de diversos think tanks, colabora con el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Foro de Davos. Hechas las presentaciones, solo me queda decir a todos que disfruten del ratito y cederle la palabra a José María Oquean cuando usted quiera. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y en primer lugar agradecer la invitación por estar otra vez aquí en Santa Cruz, en Tenerife, que me invitan muchas veces y estoy encantado de venir, igual que a Las Palmas, ¿no? Agradecer al Foro Nueva Economía y Nueva Empresa y a CaixaBank la invitación y un poco la confianza, ¿no? de que creen que voy a decir algo interesante, ¿no? Vamos a ver si lo consigo o no, ¿no? Yo voy a partir de una idea, ¿no? que es un poco de la que casi siempre parto, ¿no? Y es que las empresas, las instituciones viven en un círculo de viabilidad, ¿no? Entonces, en ese círculo de viabilidad, si están dentro, tienen éxito, tienen márgenes empresariales, pueden establecer nuevas estrategias, pueden hacer inversiones en nuevos proyectos, formar a sus trabajadores, invertir en capital humano, ¿no? Y tienen, digamos, una proyección, ¿no? A más, medio o largo plazo, ¿no? Sin embargo, en el momento que salgan del círculo, en el momento en que estén en los márgenes o estén fuera, empiezan los problemas, ¿no? Y esos problemas vienen porque la cuenta de resultados ya no tira, porque se quedan sin recursos, porque tienen problemas de financiación, porque pierden mercado, porque pierden cuotas. El problema está en que el círculo se mueve. Y al moverse el círculo, las empresas se tienen que mover con el círculo. Y los directivos tienen que estar en ese círculo. El círculo lo componen mis competidores, lo componen mis clientes, lo componen mis trabajadores, mi capital humano, pero también el Estado con sus normativas, los impuestos. Lo compone la situación geoestratégica, un poco en la que vivimos, ¿no? Y esto está haciendo que últimamente el círculo está pegando unos bandazos demasiado fuertes. Y muchas veces no vemos por dónde va. Muchos empresarios dicen, no, las cosas volverán a estar como antes. No. O sea, el círculo no va a volver a su sitio y yo quedándome quieto va a venir y otra vez se va a poner donde yo estaba. Eso es casi imposible, sino que me tengo que ir adaptando sistemáticamente a ese círculo. Entonces yo voy a analizar algunos de los factores, yo creo que Marcos después va a analizar otros, que hacen que ese círculo sea a veces impredecible, que genere incertidumbre y al que tenemos que adaptarnos, tenemos que seguirlo. Y muchas veces cuando empezamos a percibirlo ya ha cambiado otra vez. Con lo cual es una situación de atención permanente la que tenemos que tener como directivos, como empresarios, como gestores públicos, para ver un poco por dónde van las cosas, ¿no? Entonces voy a tratar primero el escenario así más macro en el que nos movemos, después voy a ver algunas tendencias que ese escenario nos han dejado y me voy a meter después en cómo los consumidores han cambiado y cómo hacen que a la hora de establecer la relación con los clientes todo eso se modifica, ¿no? Si queremos entender el mundo en el que estamos, yo me sitúo siempre en septiembre del año 21. Habíamos llegado de las vacaciones, ya por fin no teníamos mascarilla, nos habíamos tomado un gin tonic a las tantas de la noche, no estábamos limitados por los viajes, por salir, no nos dejaban hacer cosas y todos dijimos, vamos a recuperar nuestro nivel de consumo de antes, vamos a recuperar nuestra manera de vivir.
habíamos ahorrado bastante porque no nos habían dejado gastar dinero, ¿no? Y entonces empezamos a establecer una serie de demandas de peticiones de bienes muy fuertes, ¿no? Y las empresas no pudieron abastecerlo. Muchas veces cuando se plantea cómo es la economía, la gente, y en la pandemia se pensó, la gente cree que la economía es un interruptor, que yo lo enciendo y lo apago y ya está, ¿no? Ahora lo apago, mañana lo enciendo y se pone en marcha, ¿no? Y la economía es como un gran buque de esos de contenedores que viaja a 25 nudos y que si tú lo paras para coger otra vez los 25 nudos tarda. Y eso fue lo que nos pasó en septiembre del 21, que tuvimos una crisis de suministros. Los bienes no estaban, los barcos estaban en un lado, los contenedores en otro. Muchas empresas estaban haciendo unos procesos de readaptación. Y cuando quisieron activar la producción no pudieron. Entonces aquellos que lo consiguieron empezaron a subir los precios. Y la inflación empezó a subir. Tuvimos, por tanto, una inflación de demanda. Tenemos 3 tipos de inflación. La inflación de demanda, la inflación de coste y la espiral inflacionista. La inflación de demanda es porque la familia, porque los empresarios, porque el Estado quieren gastar, quieren bienes. Y cuando los empresarios no pueden abastecerlo, los precios empiezan a subir. Esta fue la primera inflación que tuvimos, ¿no? Después, claro, la limitación de los suministros hicieron que los empresarios subieran unos precios porque no podían abastecer. Y si los abastecían, eran a unos precios más altos. Pero después, Putin empezó a cortar el gas. El Nord Stream 2, el nuevo gasoducto que se había abierto, que unía a Rusia con Alemania sin pasar por Polonia y sin pasar por Ucrania, con el cual quería en Rusia mantener una relación directa y no pagar los peajes por pagar por estos 2 centros estratégicos que después, sobre todo el de Ucrania, pues ya sabemos en lo que ha terminado o en lo que está ahora mismo diseñándose allí, que vamos a ver qué pasa. Pero el caso fue que cuando iban a abrir el Nord Stream 2, 12.000 millones de dólares que Gazprom se había gastado, Abramovich, el que fue presidente del Chelsea, y compañero según dicen, ¿no?, del gimnasio de taekwondo de Putin, ¿no? Pues entonces hago esta inversión y ahora los alemanes me dicen que no, que si el fondo del Báltico, que quieren que paguen los peajes, que siga pasando por Polonia, que quieren un abastecimiento distinto. El caso fue que Putin empieza a subir, corta el gas y empieza a subir el precio. Cuando el precio va subiendo, por la forma que teníamos de establecer el kilovatio hora en Europa, con esos precios marginales que establecemos de forma que el componente de electricidad o de fuentes de electricidad más caro es el que le da precio a los demás, entonces el gas empezó a dar precio a la electricidad. Y los precios empezaron a subir. Al subir los precios de la electricidad ya empezó a meterse en todos los productos por aparte de los costes. Entonces empezó una inflación de costes. La inflación de demanda estaba ahí, la inflación de costes empieza a subir. Después llega la guerra de Ucrania. Un fin de semana iban a tomar Ucrania, aquello se iba a acabar pronto y no iba a haber problema, pero aquello se convirtió en una guerra emocional. Y la guerra emocional, todo el mundo occidental empezó a apoyar y empezaron a resistir y todavía ahí seguimos, ¿no? Entonces el precio del gas ya se disparó. Cuando se dispara el precio del gas, los componentes de las materias primas también empiezan a subir porque tenemos un problema de cereales, tenemos un problema de abastecimiento de aceite de girasol, de otros componentes minerales, que en Rusia también es un país que es el primer productor de muchos minerales estratégicos. Entonces se empiezan a producir una serie de subidas en materias primas que los empresarios tienen que repercutir en precios. Y los precios empiezan a subir ya de una manera mucho más contundente. Entonces ya tenemos una inflación clara. La guerra no se termina. Cuando tenemos un conflicto, casi siempre tenemos 3 maneras de resolverlo. Un conflicto entre personas, un conflicto entre empresas, un conflicto entre países, ¿no? La primera es llegar a un acuerdo. Pero aquí no parece que el acuerdo lo podamos llegar con facilidad, ¿no? La segunda es que alguien gane, que alguien imponga su criterio. Bueno, Rusia lo quiere imponer, Ucrania piensa que no, que lo va a imponer él y ahí sigue. Y cuando no conseguimos ni una cosa ni otra, entonces la tercera vía de solución es el aburrimiento. Que pasa el tiempo. Y eso es lo que nos está pasando con Ucrania, que pasa el tiempo. Entonces se ha quedado ahí como un conflicto latente que nos estamos acostumbrando a vivir con él. Ya las noticias no son de Ucrania, sino son de otras cosas. Y ya vamos un poco entendiendo que este es un tema que va para largo, ¿no? Claro, ¿qué hace el mundo occidental cuando ve que los precios de pronto se le van arriba? El mundo occidental tiene muy claro que no quiere vivir en un entorno de precio. Nosotros queremos vivir en los 3 doses. Queremos crecer al 2%. Queremos tener una inflación del 2% y queremos un tipo de interés del 2%. Ese es nuestro escenario. En un escenario en que fabriquemos dinero con tipos de intereses bajos y la gente se pueda financiar con facilidad, en que los estados tengan déficit, pero no un déficit excesivo ni una deuda disparatada, y en ese escenario de política fiscal
restrictiva, que el Estado esté un poco controlado, y política monetaria expansiva, es desde el Consenso de Washington hemos estado creciendo hasta la crisis de 2009 y después hemos recuperado más o menos esa situación, aunque la crisis de 2009 nos deja una deuda muy alta de muchos países. Claro, la idea que tenemos todos en la cabeza es que si tengo un proceso de inflación, ¿el resultado cuál es? Parar la demanda. Yo tengo que parar la economía. Y para parar la economía, ¿qué hago? Le quito dinero. Y para quitarle dinero y que no haya financiación, subo los tipos de interés. Entonces, los tipos de interés era la primera idea que teníamos, ¿no? Los bancos centrales, que como sabéis, pueden fabricar la cantidad de dinero que quieran, no hay ninguna limitación para el dinero, ni hay nada detrás del dinero. El dinero, como yo digo, es una ficción, pero es una ficción valiosa, de la que todos nos movemos con él. Entonces, los bancos centrales dijeron, empezamos ya a hacer la política restrictiva, subir los tipos de interés y parar las economías. Y dijeron, no, esto no va a durar mucho. La guerra se solucionará, la inflación es una cosa temporal, vamos a esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Y esperamos, y los precios siguieron subiendo. Entonces, ahora se planteó las dos políticas, los halcones y las palomas. Los halcones, los países duros, dicen no, tenemos que poner los tipos de interés al 8% y además hacerlo de una manera contundente, paramos las economías en seco, si a España se le va el paro al 20%, que se le vaya, y todos los países igual. Una política fuerte, de sacrificio duro. Lo que está intentando hacer Milei en Argentina en este momento, ¿no? Entonces, la otra opción era la política de sacrificio suave, las palomas. Entonces, los países palomas como nosotros y tal, que los países mediterráneos, que quieren las cosas más tranquilas, la austeridad, vamos a ver, déjanos tranquilos, tal, pues un poco impusieron el criterio, ¿no? Y los bancos centrales empezaron a subir los tipos poco a poco, y en ese poco a poco que lo fueron subiendo, las bolsas reaccionaron muy rápido, con descenso. Si suben los tipos de interés y quito dinero, la bolsa se va abajo. Pero en cambio la economía real tardó más. Porque claro, desde que a mí me suben los tipos de interés hasta que yo decido que no me voy a comprar un coche, hasta que yo decido que no me voy a comprar una vivienda, si la voy a comprar mañana y tengo ya el préstamo hipotecario hecho, yo sigo con mi nivel de consumo. Y por otro lado, como había ahorrado mucho, ese ahorro también hace que yo pudiera seguir manteniendo ese nivel de consumo. Con lo cual la economía real no se paró. Y no se ha parado prácticamente, por lo menos en el caso de España. Seguimos creciendo a unas tasas que son altas, ¿no? Tirados por el consumo, tirados por el gasto público, no tanto por la inversión, los empresarios están más preocupados, y tirados sobre todo dentro del sector exterior por el turismo, que tiene una cifra absolutamente récord que van tirando de la economía, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos inflación de demanda, inflación de costes, los bancos centrales empiezan a reaccionar y empiezan a parar las economías. La que más se para, Alemania. Alemania tiene un problema. Porque el modelo alemán era un modelo basado en energía barata y siempre disponible, que le ha volado, y basado en exportaciones. Y la guerra de Ucrania lo que ha establecido, y es una tendencia, es un mundo en bloques. Un mundo donde está el bloque europeo anglosajón, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, y después está el otro bloque, el de China, la India, Rusia. Es un bloque donde los países latinoamericanos vamos a ver cómo se posicionan, los países africanos donde China tiene mucha influencia, todo el bloque asiático. Entonces, en ese mundo de bloques, Alemania, su secreto es energía barata y exportar. Y el tema de exportar empiezan a haber dudas. Hoy, además, se han establecido toda una serie de aranceles o de impuestos a los vehículos eléctricos chinos, igual que ha hecho ya los Estados Unidos. Estamos en una política de proteccionismo. Nos queremos proteger, ¿no? Y esto de que nos queremos proteger tiene que ver con otra tendencia, que también está ahí. Y la tendencia es que al mundo occidental nos ha sentado muy mal la globalización. La globalización le ha sentado muy bien a los países emergentes, que han crecido mucho, que se han posicionado muy bien, que han avanzado en tecnología, que han cogido capital humano. Pero el mundo occidental se ha quedado como estaba. Y con una diferencia, o sea, no solamente ha perdido capacidad industrial, ha perdido manufacturas, muchas empresas han cerrado, muchas ciudades casi se han desmantelado en Gran Bretaña o en Estados Unidos, sino que es que además el mundo tecnológico ha producido unos niveles de riqueza tan altos en la gente que estaba utilizando esas tecnologías que se ha producido una enorme desigualdad. Y esa desigualdad está marcando también una tendencia. Y esa tendencia es que la gente, los más jóvenes, dicen, yo no tengo futuro. ¿Y qué votan? Partidos anticapitalistas, ya sean de Alvise, ya sean de la izquierda extrema. Normalmente los masculinos a la derecha y los femeninos a la izquierda, porque defienden el feminismo y los otros por el otro lado. Y empezamos a tener una sociedad que se va dividiendo, que va diferenciándose cada vez más, que se va convirtiendo en algo multipolar, ¿no? Los bancos centrales empezaron a subir y siguieron subiendo el dinero, y ahora, cuando ya hemos llegado a un punto en que parece que la inflación está contenida,
empieza a aparecer la tercera inflación, de la que todavía no hemos hablado, la espiral inflacionista. La espiral inflacionista es cuando los trabajadores dicen he perdido capacidad adquisitiva y la quiero recuperar. Y en esa pérdida de capacidad adquisitiva me tienes que subir los salarios. Los empresarios suben los salarios, pero inmediatamente suben los precios. Y al subir los precios vuelven a perder capacidad adquisitiva, vuelven a pedir subidas de salario y vuelven a subir los precios. Entonces, esto al principio no se había dado, pero los salarios están subiendo en Alemania un 6,5% y en España casi el 5%. Entonces, yo era más optimista hace unos meses. Pero ahora el tema de la espiral inflacionista está empezando a preocuparme. Porque había dicho, bueno, pues ha habido una cierta moderación, nos estamos adaptando aceptablemente bien, los bancos centrales ven que la inflación no se les va arriba y están empezando a bajar los tipos y poco a poco recuperaremos el 2,22, ese que nos gusta tanto. En Europa la inflación casi la tenemos controlada, en Estados Unidos no. Pero ahora los salarios empiezan a subir. Los países están en pleno empleo. Prácticamente no tenemos paro. Sí, yo sé que en Canarias hay un paro altísimo, igual que lo tenemos en Andalucía. Pero eso para nosotros es pleno empleo. O sea, es un paro estructural que no lo vamos a bajar y que la gente que tiene que ponerse a trabajar no quiere o no encuentra el trabajo adecuado y estamos recibiendo otra vez muchos inmigrantes para cubrir esos puestos de trabajo que nadie quiere hacer en España. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual las economías, por esa tasa de sacrificio suave, están frenando la inflación, pero muy lentamente. Lo que es acabar con la inflación en un año, año y medio, se va a convertir en 2025-2026. Entonces, ese es un poco el escenario. Gracias a esta política más suave, no vamos a entrar en unas recesiones grandes ni vamos a tener unas tasas de desempleo elevadas. Entonces, el país, las economías van a seguir creciendo, Europa menos que España, porque España con el turismo está fuerte, con el consumo está fuerte y el sector público está gastando mucho dinero, porque como recauda mucho con el tema de la inflación, el IVA se le va arriba, los impuestos especiales se le van arriba y ese dinero no estamos pagando deuda anterior, sino lo que estamos haciendo es seguir gastando con mucha política, sobre todo mucha política social. Los fondos Next Generation, si se ejecutan, pues también ayudarán, pero se tienen que ejecutar. Lo que pasa es que entran en presupuesto y al entrar en presupuesto un poco matizan las cosas, ¿no? Entonces, escenario, primera visión. ¿Vamos a tener una nueva crisis económica, como yo me pregunto en mi libro? Yo creo que no. Yo creo que vamos a seguir con las tasas de crecimiento que más o menos tenemos. Creo que la inflación se va a ir moderando a medio plazo, pero deberíamos de evitar las subidas de salarios y la espiral inflacionista, con pactos de renta entre los empresarios y los sindicatos. Yo creo que esto es prioritario. Lo que pasa es que como vivimos en un país endiablado en que no nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada y siempre estamos unos encontrados con otros y buscando lo que nos diferencia y no lo que nos une, pues llevamos una serie de años que no tenemos proyecto de país. Tuvimos un proyecto de país que fue entrar en la Comunidad Económica Europea en los años 80, tuvimos otro proyecto de país en los años 90 que era entrar en el euro y a partir de ahí nos quedamos sin proyecto de país. Entonces, cuando no tenemos proyecto de país, pues yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y cada uno va tirando lo suyo, lo suyo, lo suyo, y yo termino no solamente siendo de Sevilla, sino de la plaza de San Andrés, donde yo vivo. Y a mí el resto del mundo que no me lo cuente. Y claro, así no podemos vivir en unas sociedades tan complejas como las que vivimos, ¿no? Entonces, por ahí nos encontramos con el escenario, digamos, macro, ¿no? Ese escenario macro me deja una tendencia de que la desigualdad me está provocando una disfunción social que se está transmitiendo a la política y que si esa política se transmite a la Comunidad Económica Europea y sobre todo a la Unión Monetaria y a la Comisión, vamos a tener una legislación muy diferente a la que estamos teniendo ahora. Muy preocupada de los sistemas electorales, muy preocupada de que no trascienda el voto a la derecha, de conceder una serie de cosas y seguramente no hacer unas políticas más estrictas que nos hacen falta. Europa también tiene que plantear el pacto de estabilidad y lo está ya empezando a plantear, que no entremos en déficit alto y que vayamos controlando la deuda. Por otro lado, el mundo de los bloques está haciendo que muchas empresas se planteen atraer los sistemas productivos más cerca. La crisis de suministro no puede seguir y esto nos va a llevar otra vez a relocalizar empresas, pero hacerlo en nuestro mundo. Ese mundo global en el que nos hemos vivido tan exacto con esas políticas de transporte de bienes de un lado para otro, que todo funcionaba como una maquinaria de un reloj, pues parece que no va a seguir así. Y esto naturalmente cruzando los dedos y que el tema de la guerra de Israel y Gaza no trascienda a Irán. Porque si trasciende a Irán, el petróleo se pone a $150 barril y entonces otra vez nos metemos en otro lío. Entonces, de momento, eso parece que está también más o menos contenido, pero no parece que los israelitas estén por contener mucho el tema, sino por ir apretando cada vez más. Entonces, los americanos habían establecido, antes del primer mandato de Obama, tenían una misión global en el mundo, pero después de ahí lo han ido perdiendo.
Y ahora estamos más en la American First, en yo quiero el Brexit, yo quiero lo mío, yo nacionalista, yo quiero que me defiendan, yo quiero que me protejan, un mundo que tiene menos visión global de la que tenían antes. En sitios estratégicos como es este, pues hay que estar muy atentos a las cosas porque aquí influyen muchas interrelaciones que existen, ¿no? Entonces, esto sería la primera parte. La segunda parte es cómo los consumidores de las empresas han cambiado. El entorno ya hemos visto que es complicado, pero no parece que se nos vaya a ir de las manos, ¿no? El segundo tema es los consumidores, ¿no? Para entenderlo, es como si hubieran confluido dos tendencias bruscas, ¿no? La primera tendencia ha sido la del espacio digital. Yo diferencio L1, L2 y L3, ¿no? L1 es la naturaleza, ¿no? Aquí salí y estáis viendo el mar, estáis viendo el campo, la gente ve la naturaleza rápido y en el mundo de L1 nosotros somos L1 donde nos encontramos felices, donde alcanzamos el descanso, vacaciones. Después tenemos L2, que es la ciudad. En el mundo de L2 llevamos 2 siglos y medio viviendo. Y en el mundo de L2 es donde trabajamos, donde vamos a un partido de fútbol, donde vamos a un restaurante, donde tenemos relaciones con los amigos, donde estamos sistemáticamente viviendo y encontrando un cierto nivel de bienestar en nuestras casas, ¿no? El mundo de L1 y L2 ha ido funcionando. En ciudades como Madrid no. Ciudades como Madrid, L2 es tan potente que el fin de semana te echa. Te tienes que ir y se vienen para acá. Se van a Sevilla, se van donde sea, porque no pueden estar el fin de semana en el mismo sitio. La ciudad los expulsa, ¿no? Pero poco a poco se ha ido configurando el mundo L3, que es el espacio digital. Entonces, el mundo del espacio digital es donde yo ahora estoy trabajando, donde yo tengo mi grupo de WhatsApp para ver si juego al tenis el lunes o no, donde tengo el grupo de mi familia, donde tengo el grupo de mis amigos, el grupo de la gente con la que iba a la universidad o al colegio, el grupo de no sé cuánto, donde estoy permanentemente recibiendo información y tomando decisiones de consumo. Estoy informándome de miles de cosas, ¿no? Es un mundo en el que yo le estoy mandando información a mi compañero de trabajo aquí, pero a través del sistema. Entonces, el mundo L3 nos ha ido invadiendo. Con la pandemia ha dado un paso de gigantes. Porque con la pandemia al mundo L1 no podía salir porque me lo prohibían. En el mundo L2 me contagiaba. ¿Y qué es lo que me ha quedado? Refugiarme en el mundo L3 y potenciar L2.5, mi casa. Ahora quiero mi casa que tenga una habitación de teletrabajo, que sea más grande, que tenga una ventana más grande, el sofá está viejo, las cortinas las tengo que cambiar. Entonces, todo eso fue lo que estuvimos haciendo durante esos años, ¿no? Pero el mundo L3 nos ha ido invadiendo, ¿no? Entonces, ese es el vector que entra por aquí, ¿vale? Y ese mundo L3 no hubiera tenido tanto triunfo si por este lado no nos hubiera entrado otro. Y es como nosotros hemos cambiado. De ser una sociedad más o menos tradicional, a los años 60, por ahí, donde sabíamos dónde estábamos, donde había un orden social establecido, donde la gente sí ascendía, era a través de la universidad, de la formación, todo muy marcado. De pronto apareció, en los años 60 finales, la idea de la modernidad, lo moderno. Una promesa de futuro. Vamos a vivir mejor. La técnica nos va a hacer avanzar y vamos a vivir una sociedad mucho más abierta. ¿Qué pasó? Que vino la crisis de los años 70 y del 80, parecida a esta de la inflación, y la gente vio que esas promesas no se cumplieron. Y entonces nos hicimos posmodernos, escépticos, críticos. Empezamos a cambiar de marca de coche, de partido político, nos empezamos a divorciar. Empezamos a una serie de lazos que eran establecidos, ahora empezaron a romperse, ¿no? Entonces, ese mundo de la posmodernidad fue creando una sociedad líquida, en la que cambiábamos de parecer muy rápidamente. Cambiábamos de visión de las cosas, en la que todavía estamos. Pero la gente empezó a buscar un nuevo referente. Y lo fue buscando y lo encontró. El nuevo referente soy yo. Somos una sociedad hiperindividualista, en la cual las redes sociales nos han permitido ser los héroes de la película. Yo tengo un blog y me pongo a escribir todas las cosas que pienso que nadie lee. Me pongo en Instagram las fotos en las que salgo más guapo que nadie las mira. Pero yo tengo una conciencia y cuando veo los 25 likes, digo, soy feliz. Soy un personaje en este mundo de las redes sociales. Entonces, ese mundo lleno de influencers, lleno de gente que ha ganado las elecciones solamente, o no ha ganado las elecciones, ha tenido una participación brutal de 800.000 votos solamente metido en ese mundo, está marcando también el comportamiento de esos consumidores. No quieren tener cosas, sino sentir cosas. Los apartamentos turísticos es porque la gente quiere sentir cómo vive un sevillano. No quiere ir a un hotel. Quiere hacer lo mismo que hace el sevillano, ir al súper, sentarse en la mesa del bar que tiene al lado de su apartamento, hacer las mismas cosas porque quiere sentir lo que se vive por un ciudadano de esa zona. El mundo del turismo ha cambiado.
El mundo del turismo ha cambiado también porque el espacio digital es tan fuerte que yo me tengo que salir de allí como sea. Eso sí, con mi smartphone, viendo por dónde voy, analizando los datos, a qué restaurante tengo que ir, todo eso. Esto, por supuesto, va por generaciones. No es lo mismo una cosa que otra. La generación de los centennials, los que tienen más de 70 años, que están jubilados, a la que le ha dado muy fuerte el tema del COVID, esos antes viajaban mucho y tal y ahora están muy preocupados por unas sensaciones que es la salud, cuidarse. Después viene la mía, el baby boomer. Somos muchos. En nuestros años, nuestros padres no tenían televisión, se divertían de otra manera. Nosotros somos 7 hermanos. Entonces, todos empezamos los años a pasar y ahora empezamos a jubilarnos. Y somos muchos, pero de momento ahora a nosotros no nos encierran. Y estamos todos los fines de semana yéndonos donde sea. Entonces estamos invadiendo el país. Es una generación que ahora mismo viaja, no quiere encerrarse, no quiere que le digan nada, va a tope. Es una generación que vive mejor que sus padres, que alcanzó cosas que eran inimaginables, que ha criado a los hijos dándoselo todo. De forma que se han acostumbrado a tener el nivel de vida que tú tienes. Porque nosotros lo que teníamos claro es que a los 52, 53, 54 años alcanzaba tu nivel de renta más alto y tu nivel de bienestar más alto. Ahora la gente lo quiere con 27 años. No quieren esperar. Porque eso es lo que viven con sus padres. Entonces la generación ese de los baby boomers es una generación satisfecha consigo mismo, muy numerosa, y ahí sigue. De momento es la que mantiene el consumo y un consumo fuerte. Después viene la generación del éxito. Tienen 40 y tantos a 55 años, más o menos. Las baby boomers 55, 70 y tantos, por ahí, ¿no? La generación del éxito es la que nos gobierna. Es gente que echa horas. Gente que dirige empresas y hay que echar horas. Que se cree lo de competir. Que entiende que hay que esforzarse. Que la ley del esfuerzo y la cultura del esfuerzo es la que vale. Y es la que impregna nuestra sociedad. Y por tanto echa horas y horas. Tienen que ser los primeros. Esa generación está bastante conectada a Internet, pero no son nativos. Han ido adaptándose, lo han hecho después. Entonces todavía están en una situación intermedia, ¿no? Pero después vienen los millennials. Los millennials tienen entre 20 y muchos a 40 y pocos. Es una generación que es los hijos de los baby boomers que no quiere tener cosas. No quiere coches, no quiere... Seguramente no se los pueden permitir. No quieren una vivienda, pero es que les molesta. Además, si necesitan el coche, se lo piden al padre que le presta el BMW. ¿Y para qué voy a tener yo un coche que tengo que echar, pasar el aire V, el no sé qué, no sé cuánto, que lo haga mi padre? En mi casa, pues vivo en mi casa. Si no me tengo que ir, pues no me voy. Si me voy, tengo que ir a un sitio bueno, al mismo lugar donde vivían mis padres, y con un nivel de vida, y si no, no me voy. Es una generación que no echa horas, a las 3 de la tarde se va a su casa. O sea, no pretendáis que esa gente a las 3 de la tarde se queden trabajando, porque tienen a las 4 la partida de PlayStation. Es que es fundamental. Después, es una generación que está acostumbrada a vivir como en un videojuego. Es decir, cuando domino el videojuego lo cambio, porque ya me sé todos los trucos. Como yo los pongo a trabajar y los pongo a hacer siempre lo mismo, se aburren y se van. Este empleo a mí no me aporta nada. Pero ¿cómo que no te aporta nada? Si tienes un buen sueldo. Sí, pero es que no me aporta nada. Estoy haciendo siempre lo mismo. Yo aquí no progreso, no evoluciono. El juego no les avanza en las etapas. Y entonces empiezan otra vez a virar, ¿no? Entonces es una generación que se siente relativamente frustrada, porque piensa que no va a conseguir el nivel de vida de sus padres. No tienen paciencia para eso, o a lo mejor no lo visualiza. También viven en una sociedad mucho más compleja. Dominan muy bien el espacio digital L3. En el L3 se manejan perfectamente. Pero la generación que viene por detrás, los que yo tengo en primero de carrera, los centennials, como yo le llamo, esos son los irreverentes. Papá, tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, pero mamá, ¿tú te has visto diciendo que yo tengo que estudiar qué carrera, que a qué hora quiere que llegue a casa? Anda, trae el móvil que otra vez lo has desconfigurado y te lo voy a arreglar. El ordenador, ¿qué quiere que te arregle? Papá, ay, Dios mío, estos padres. Y el profesor con la barba me va a contar algo interesante a mí, con la edad que tiene. ¿Qué tiene que ver del mundo actual? Entonces, no son maleducados. Lo que piensan es que la tecnología del mundo que les rodea, ellos la controlan, la manejan y tú no. Entonces todo lo que tú le estás contando, todo lo que tú le estás pidiendo, lo que estás exigiendo, es que le entra por un oído y le sale por el otro. No hay forma, te lo tienes que ganar con el respeto. Pero tiene que ser, no con la autoridad, ¿eh? No puedes decir, oye, que soy tu padre, que soy tu jefe, que tú tienes que hacer lo que yo diga. No. Cuando esta gente llegue y entren en las empresas van a ser enormemente disruptivos, porque no respetan nada.
O sea, lo va a cambiar todo. Van a decir, como a mí me dicen, ese problema se hace de otra forma. Venga, házmelo de otra forma. Lo hacen el examen, pum, un 0. Ese problema yo no lo voy a hacer igual, bueno, otro 0. Pero es que no sale. No te das cuenta de que... Y entonces dice, esta vez lo he hecho como usted me dijo. Hombre, ya ha salido el resultado. Pero te lo tienes que ganar. O sea, no puede ser a la primera, sino tiene que ser una vez tras otra, una vez tras otra. Es muy cansado. Es agotador. Esos son los consumidores de ahora. Son unos consumidores que no ven la tele, que no leen un periódico, que no escuchan la radio, que viven en YouTube, que viven en las redes sociales, donde ellas quieren ser todas influencers y ellos quieren pegar pelotazos con los bitcoins. Es un mundo en el que las empresas tienen que cambiar, porque tienen que buscar sensaciones. No es un mundo de tener cosas. Los españoles somos capaces de hacer un bocadillo de jamón maravilloso. Cogemos y tenemos el mejor jamón del mundo, un aceite estupendo, tomate todos los que queramos, no sé cuánto. Pero es que la gente no paga por eso. La gente paga por con quién me como el bocadillo de jamón, qué música suena, cómo está decorado el local. Cuando yo coloque el bocadillo de jamón en la luz, si el restaurante no tiene buena luz para sacar la foto, ya no voy más, porque lo importante es la foto, no es comerse el bocadillo de jamón. Y yo cuelgue en Instagram, cuando lo edite el fin de semana, ¿cuántos likes voy a tener? Esta es la clave, los likes. O sea, los padres están ahora mismo condicionando el turismo, los hijos están condicionando el turismo de los padres, para que cuando los hijos lleguen a los sitios se hagan fotos en determinados lugares, que todo el mundo entiende y le coloquen los likes. El sol, la playa, a los niños no les interesa, lo que les interesa son los likes. El ir editando ese tiempo y compartirlo con los demás. No me interesa escuchar la música, sino sacar fotos del concierto para compartirlo. La música no la estoy escuchando. Entonces, queremos cosas distintas. Es un mundo complejo que está buscando sensaciones y que no está buscando tener cosas. Y los productos tienen una parte hard y una parte soft. La parte hard, los españoles lo hacemos muy bien. La parte soft no le prestamos mucha atención. Pero ahora mismo lo que vale es la soft. Cuando hablamos de productividad, ¿no?, que es una palabra así clave, y decimos, tenemos que ser más productivos. En la productividad es el valor por hora de trabajo. Lo que queremos es que suba la productividad con menos horas de trabajo. Está bien, siendo más eficiente, buscando nuevas tecnologías, nueva organización empresarial. La inteligencia artificial nos ayudará mucho a hacer eso. Pero eso no va a provocar salarios altos. Los salarios altos lo va a provocar generar valor, la parte de arriba. Tenemos que generar valor con el turismo, tenemos que generar valor con lo que producimos. Tenemos que darle a la gente esa sensación que quiere. Que a lo mejor nosotros nos la imaginamos de una manera, pero no es así. Y ya termino. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues configurando nuestras empresas de una manera que tengamos un front office, una manera de conectar con nuestros clientes que nos digan todo lo que quieren. Yo no tengo que diseñar lo que a mí me parece. A mí cómo me gustaría que fuera mi hotel. Así, así, así. No. Pregúntale a tus clientes de qué color quieren las cosas. Pregúntale que ellos diseñen las habitaciones, qué es lo que quieren, qué está mal, qué les fastidia, qué les molesta. Y una vez que te cuenten eso y en el front office tú tienes que diseñar la manera de atraer esa información, hazlo. No tengo que pensar demasiado. Lo único que tengo es que escuchar. Esos son datos. El análisis de la Big Data. Y esos datos, cuando los conecto con la parte de detrás de la empresa, la parte del back office, donde están mis recursos, donde están mis trabajadores, donde están mis robots, donde están mis ordenadores, donde está mi manera de entender el negocio, cuando conozco esos datos, con los datos que obtengo también por aquí, y tomo decisiones según eso, es lo que yo llamo la transformación digital. Eso es lo que tenemos que hacer y se hace en todas las empresas, a niveles grandes y a niveles pequeños. Este es el objetivo, cambiar la visión. Una visión porque los consumidores han cambiado. Una visión porque la tecnología que estamos utilizando han cambiado. Porque las generaciones que van llegando cada vez van a estar más metidas en el E3. Yo no puedo decir el círculo de viabilidad va a volver donde yo estaba. Porque el círculo de viabilidad no vuelve y porque además tengo que estar siempre observando dónde va. Gracias. Gracias a la Fundación y gracias pues, a todos vosotros por compartir este espacio. Vamos a intentar hacer algunas reflexiones. Algunas van a ser muy relacionadas con lo que acaba de decir José María y otras van a ser como algo más macro, ¿no? Fijaros que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos llega la ola de la guerra de Ucrania. Después nos llega la ola del conflicto Israel-Palestina-Hamás. Pongo entre interrogantes otras olas, porque podríamos hablar por barrios, pero aquí podríamos estar hablando de problemas en las cadenas logísticas, en ciertas materias primas, tipos de interés, inflación, etc. Después hablo de todo lo que tiene que ver con los ciberataques, con la ciberseguridad, una ola de la inteligencia artificial.
Después hablo que no nos preguntamos si habrá o no habrá, sino cuándo habrá el conflicto por Taiwán, con el impacto que puede tener, porque el tema de Irán que ha comentado José María, pues el tema de Taiwán sería incluso muchísimo más preocupante, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir es que permanentemente estamos recibiendo olas, estamos recibiendo impactos, no nos hemos recuperado de una y nos llega la siguiente, y cada vez son mayores. Este, de alguna manera, es un momento el que nos está tocando vivir. He intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis, aquí hablo de 5 y voy a añadir un 6º, y aquí podríamos hablar de guerras, pandemias, cambio climático, desastres naturales y demografía. Con esto lo que quiero decir que a lo largo de la historia del planeta, lo que ha cambiado el planeta para siempre, las sociedades, los países, las empresas, son estos 5 temas. Y estos 5 temas hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Podríamos decir que las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero nos recuperamos relativamente rápidamente. En cambio, la demografía y el cambio climático, el impacto es mucho más lento, mucho más progresivo, pero inexorable. Pero estos 5 temas realmente también los tenemos encima de la mesa. Y he añadido un 6º jinete, que sería la inteligencia artificial. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta la especie humana. Aquí tenemos unas declaraciones del máximo ejecutivo de Google, que dijo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser superior al del fuego y de la electricidad. Y estamos asistiendo en este momento a una coreografía de tecnología sincronizada. ¿A qué me refiero? A esta 4ª revolución que estamos, en las anteriores 3 revoluciones, nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología, la máquina de vapor, Internet, etc. Y todos somos conscientes que una única tecnología, cómo cambió el mundo, cómo cambió la sociedad, las empresas y nos cambió a nosotros. Ahora estamos asistiendo a una serie de tecnologías terriblemente disruptivas que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. Podríamos hablar de la inteligencia artificial, podríamos hablar del blockchain, podríamos hablar de la computación cuántica, del 6G, de la realidad virtual, del Internet de las cosas, de los temas de biogenómica, etc. Una serie de tecnologías que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. Y por eso decimos que estamos en un mundo tecnopolar y vamos a ver el impacto que eso tiene a nivel geoestratégico. Aquí ha comentado José María, ha hablado de los nativos digitales, que fueron esos niños que su primer juguete pues, fue un ordenador, un iPad, un smartphone, etc. Pero tal como decía José María, estos nativos digitales ya se han incorporado en nuestras empresas como profesionales y ya son nuestros clientes y son nuestros consumidores. Ya son, de alguna manera, personas, unos perfiles que los tenemos que tener absolutamente en cuenta. Y por eso, después de muchos años, hemos tenido que cambiar la pirámide de Maslow. La famosa pirámide de Maslow, hemos tenido que añadir la wifi y la batería. Lo primero que hacemos cuando entramos en cualquier sitio es preguntar cuál es la contraseña de la wifi y si no es como la casera, si no tienen wifi nos vamos. Solemos ir a los restaurantes, a los bares que tienen mejor wifi. Y también el momento de más estrés que nos generan en la vida es cuando se nos está acabando la batería de nuestro móvil. Se han vuelto absolutamente necesidades. Y si aquí, que veo que hay algún joven, de alguna manera muy joven, le preguntáramos la relación que había entre una cinta de cassette y un bolígrafo Bic, algunos no habrían visto nunca igual una cinta de cassette, pero serían incapaces de saber que era la única forma que teníamos de rebobinar las cintas de cassette, como hemos ido perdiendo habilidades. Y por eso, cuando a un niño tú hoy le preguntas cómo se piden las cosas, no tendrá ningún tipo de duda y dirá por Amazon. Es decir, solo entenderás que las cosas se piden por Amazon. Es decir, con lo que realmente estamos en un nuevo mundo donde la tecnología va a jugar un papel absolutamente importantísimo. Y por eso hemos caído también en un tecnofeudalismo. Y estamos asistiendo a un enfrentamiento entre lo que he llamado los 7 magníficos, que los 7 magníficos serían Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple, Alphabet, Meta y Tesla, las tecnológicas más importantes norteamericanas, y estos 7 magníficos se están enfrentando contra las tortugas ninja. Que las tortugas ninjas, pues aquí tendríamos Alibaba, Xiaomi, Tencent y Huawei. Podría decir, ya sabéis que Alibaba sería el Amazon chino,
podríamos decir que Tencent es el Facebook WhatsApp chino, y Xiaomi, aunque son muchas otras cosas, y Huawei, podríamos decir que es el Apple chino, pero son muchas más cosas. Pero ¿qué nos debería preocupar muchísimo? Lo que nos debería preocupar muchísimo es que no hay ni una sola empresa europea. No hay ni una sola empresa europea. Y entre las 200 empresas digitales más importantes del mundo, solo hay 8 europeas. Y esto realmente es una de las cosas que va a reconfigurar este nuevo mundo. Soy muy consciente que con esto no os doy ninguna novedad igual a ninguno, pero sí que os voy a dar alguna novedad inmediatamente. Sabéis que hace muchos años que se dice que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 8 o 10 años empezó a utilizarse en el mundo de la economía, en el mundo de las empresas, y desde hace 4 o 5 años es un término coloquial habitual. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa que el mundo cambia con más rapidez, todo mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como el último párrafo que aquí aparece, y lo único que hicimos a este mundo, ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero repito que soy consciente que con esto posiblemente no doy ninguna novedad a nadie. Pero sí que os voy a dar una novedad inmediatamente. Antes de la pandemia ya habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con vosotros. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS, con algunas cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Es de las pocas cosas que se nota que soy ingeniero, que utilizo fórmulas para explicar cosas. Vamos a ver este nuevo mundo. Repito que es la evolución del VUCA. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido 2 Is más, por eso está al cubo. Que está al cubo significa que hay 3. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. Una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro. El mundo es mucho más inseguro a nivel global y a nivel local. Sin todavía tener nosotros niveles de inseguridad, afortunadamente como otras ciudades del mundo de Latinoamérica, etcétera, sí que es cierto que se está incrementando nuestra inseguridad. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, antes había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más, por eso está al cuadrado. La A que hemos añadido es aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Sabéis que cada año se celebra el Foro de Davos, que podríamos decir que es el foro económico más importante, y antes del foro de Davos se crean unas comisiones, unos grupos de trabajo. Yo soy el representante español en una comisión que es vulnerabilidades de una economía globalizada. Voy a compartir algunas, de alguna manera, de las reflexiones. Si a alguien le interesara, pues todas las reflexiones, todas las conclusiones, me las podéis pedir. Vamos a ver algunas. Conceptos que nos tenemos que acostumbrar a escuchar, que en Davos se le ha dado mucha importancia. Uno es el de policrisis. ¿En qué sentido? Estamos viviendo en un momento en que coinciden diferentes crisis en paralelo. Y el otro es el de permacrisis. Permacrisis nos vendría a decir que los próximos años van a ser de una gran incertidumbre. Los próximos años van a ser de una gran incertidumbre. Por eso yo creo que lo que va a marcar la diferencia a los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva.
yo creo que es lo que va a marcar la diferencia de los mercados. Aquellas empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. ¿Cuál fue el gran eslogan del Davos 23? Que este 24 hemos decidido mantenerlo. El gran eslogan del 23 fue «hay que resetear la economía». Hay que resetear la economía. Y con esto de resetear la economía, tres conceptos que están muy ligados con lo que queríamos decir resetear la economía. Uno sería este, que lo podríamos traducir, hay que eliminar riesgos en la economía. ¿A qué me refiero con esto? Los países y las empresas habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes. Lo habíamos deslocalizado todo a países con costes de mano de obra más baratos. Cuando apareció la pandemia, cuando apareció la guerra de Ucrania, etc., vimos las extremas vulnerabilidades en nuestras cadenas logísticas, en nuestras cadenas de aprovisionamiento. Cuando empezó la pandemia no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas. El 90% de los antibióticos se siguen fabricando en Asia. Y esto eliminar, de alguna manera, los riesgos, dos conceptos asociados. Este, que lo podríamos traducir como, oye, y lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Y aquí yo creo que ya hay una primera trampa, entre comillas. Cuando hablamos de países amigos, todos podemos entender de que China y Rusia no lo son, que no lo son. Pero para mí el mensaje es que China y Rusia no lo son, pero Estados Unidos tampoco lo es. Tampoco lo es. Ya de alguna manera los países no tienen aliados, sino tienen intereses. Con lo que realmente... Y también el otro mensaje era, oye, lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos y hazlo a países cercanos. Pero cuando hablamos de países cercanos, hay una doble lectura. Cercanos a nivel geográfico, pero también a nivel geopolítico. ¿A qué me refiero? Podemos tener un país muy cercano con el que nos llevemos muy mal. Es decir, entonces, oye, ¿cómo podemos eliminar riesgos deslocalizando a países amigos y países cercanos? ¿Cuál ha sido el gran eslogan del 24? Repito que hemos decidido mantener el del 23 también. Oye, lo que tenemos que hacer es reconstruir la confianza. La confianza que se había perdido y se ha perdido, hay que reconstruirlo. Cuando yo hablo un poco, comento esto, nos podemos preguntar, que José María también ha hecho ya alguna reflexión, y todo esto, ¿cómo va a afectar a la globalización? Yo digo que la globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. La globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, en el momento actual es un mundo definido por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que en esta reunión de Bretton Woods, de alguna manera, configuran el nuevo mundo. Son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí toman una serie de decisiones, toman muchísimas, ¿no? Toman la decisión de quiénes serán los países que integrarán el Consejo de Seguridad de la ONU, toman decisiones de crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, pero crean un mundo a medida fundamentalmente de Estados Unidos. Crean un mundo a medida de Estados Unidos. Y ahora ya los nuevos actores que han aparecido ya no aceptan estas reglas del juego. Por eso yo no hablo de una desglobalización, sino de una nueva globalización. El mundo, de alguna manera, lo vamos a ver, tal como comentaba José María, de nuevo se ha fragmentado. Todos me imagino que conocéis, y si no lo conocéis, tenemos que seguirlo muy de cerca, lo que serían los BRICS. Los BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que entre comillas sería como una especie de contrapoder al G7. Al G7. Los BRICS hace 4 meses han hecho la reunión anual. Ya han tomado una serie de decisiones, 2 de ellas, voy a comentaros 2, muy importantes. Una decisión es que el 1 de enero del 24 ya se han incorporado Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. Argentina, al ganar Milei las elecciones, no se ha incorporado, pero Argentina era una apuesta personal de Lula. Para que tengamos una idea, esto es una noticia de hace 2 o 3 días. 2 o 3 días, Turquía posiblemente renuncie a integrarse en la Unión Europea y ya ha pedido entrar en los BRICS. Ya hay una lista de 30 países para entrar en los BRICS. Ya de entrada a estos BRICS que tenemos hoy,
Podríamos dar muchísimos datos, casi son el 50% de la población del mundo, pero representan más del 55% del gas del mundo, más del 45% del petróleo del mundo, etcétera, con lo que es un peso muy importante. Y a esto le hemos llamado hace años el sur global. Cuando hablamos del sur global no sería un concepto geográfico, sino un concepto un poco de alguna manera en contraprestación a lo que podríamos considerar el mundo occidental. Pero tenemos que ser conscientes de cómo está evolucionando el mundo. Si yo preguntara, oye, por Producto Interior Bruto, no estoy hablando ni de renta per cápita, ni de competitividad, ni nada. Producto Interior Bruto, que podríamos decir que es una forma de medir el tamaño de una economía. ¿Cuál será la cuarta economía en el 2050? Entendiendo que las tres primeras, me da lo mismo ahora el orden, van a ser China, Estados Unidos, India. Repito, por Producto Interior Bruto, pues algunos de vosotros se podría sorprender que será Indonesia. La cuarta economía en el 2050 será Indonesia. ¿Alguien puede pensar, estos desgraciados van a ser la cuarta economía? ¿Cuántos habitantes tiene Indonesia? Más de 300 millones de habitantes. Aparte que tiene otro montón de cosas. ¿Cuál será la quinta economía en el 2075? Y alguno también se puede llevar una sorpresa. Nigeria. Nigeria. Claro, y fijaros que después aparece Pakistán, Egipto, Brasil, etc. Repito, estamos hablando de Productos Interior Bruto. ¿Y qué es una de las cosas que está haciendo que los tamaños de la economía cambien? Pues un solo dato que al final tiene dos lecturas. Son países que tienen muchos habitantes, así como Europa estamos perdiendo habitantes, tenemos un problema de alguna manera de demografía tremendo. Y los países que tienen muchos habitantes tienen una ventaja que es una doble lectura. Son países que tienen un mercado interno muy grande porque tienen muchos habitantes y además tienen muchísima fuerza laboral. Con lo que vemos, repito, cómo la economía realmente se está trasladando de lo que era el Atlántico, se ha trasladado al Pacífico y cómo van a aparecer nuevos, de alguna manera, gigantes económicos, repito, a nivel de tamaño de economía. Y la otra decisión importantísima que han tomado los BRICS es, de verdad, el inicio de la desdolarización. Esto va a durar muchos años, pero sí que ya de alguna manera estos países han decidido que muchas de las transacciones comerciales que realizan entre ellos ya no se realicen en dólar, sino que se realicen en sus monedas locales. Una noticia también de hace 1 o 2 semanas importantísima, es que Arabia Saudí ha decidido no renovar el acuerdo con Estados Unidos que tenía para que todas las ventas de combustible, de petróleo, fueran en dólares y ya permitir otras monedas. Algo que nos preocupa muchísimo sobre este tema es si Estados Unidos esto lo va a permitir. Otra de las conclusiones de Davos ha sido que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar la economía. Entonces, pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España. Nosotros cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados, nos dedicamos a nivel de prospectiva y yo lo único que he hecho es todas esas metodologías, conocimientos a nivel de prospectiva, a nivel de país, lo que hago es intentar aplicarlo a nivel de las empresas. Y también deciros que en octubre de este año pasado me dieron la orden al mérito a la Guardia Civil, porque también colaboro con ellos en temas de inteligencia, de prospectiva, etc. Vamos a ver algunas conclusiones, porque esto nos daría para días enteros. Primero, que es importante que entendamos, hay que contemplar el mundo como un tablero de ajedrez, que se están jugando la supremacía mundial China y Estados Unidos. Se están jugando la supremacía mundial. Y sabéis que en ajedrez hay diferentes piezas, la reina, caballos, la torre, alfiles, peones, etc. Para China, Rusia es su reina, pero en su partida. Y en ajedrez sabéis que nadie sacrifica a la reina. Para Estados Unidos, Gran Bretaña pues podría ser igual un alfil, un caballo. Nosotros, como la mayoría de países, somos peones. Y sabéis que en ajedrez perfectamente podemos sacrificar un peón para conseguir una mejor posición en la partida. A todos estos países generalmente le llamamos los países mariachis. ¿Por qué le llamamos países mariachis? Porque tocamos la guitarra mientras otros cantan.
Es decir, pero realmente pintamos muy poco. Pero todo lo que pasa en el mundo lo tenéis que contemplar dentro de esta partida global. El tema de Ucrania, el tema de Palestina, Israel, Hamás. Todo forma parte de esta partida. Y en paralelo tenemos de alguna manera, otra partida superpuesta, que ya sería más a nivel de geoeconomía, y aquí tendríamos los grandes fondos, BlackRock, Fidelity, Vanguard, Blackstone, tendríamos los fondos soberanos, el de Noruega, Arabia Saudí, Emiratos, tendríamos a las grandes tecnológicas, a los grandes inversores como George Soros, Buffett, etcétera, que juegan de alguna manera la partida a nivel económico. Estas son unas declaraciones de hace relativamente poco del máximo ejecutivo de JP Morgan. Dice que nos encontramos en la situación más peligrosa en las últimas décadas. No habla de la historia, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que nos encontramos en un momento tremendamente complicado. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los elementos de poder a nivel, de alguna manera, geopolítico, utilizamos este acrónimo, DIME, que son los elementos de poder. Unos que utilizan los países, la diplomacia, la inteligencia militar y la economía. Son los 4 elementos de poder que los países utilizan. Y al final existen de alguna manera como diferentes tipos de poder. Hasta hace muy poco solo hablábamos de 2 tipos de poder. Uno era lo que llamamos el poder duro y el poder blando. El poder duro te lo da tu capacidad de imponerte a otros, tu capacidad de coaccionar. El poder blando sería tu capacidad de seducir, tu capacidad de influir. Por ejemplo, Estados Unidos tiene poder duro y tiene poder blando. ¿Por qué tiene poder duro Estados Unidos? Porque tiene el ejército más poderoso del mundo, pero también dentro del poder duro está la visión económica. Podríamos hablar del dólar, etcétera, pero simplemente a modo de ejemplo pongo las agencias de calificación. Son las que te ponen la AAA, la AA+, la AA-, el B, etcétera, etcétera. Moody's, Standard Poor's y Fitch, que controlan el 95% del mercado financiero mundial. ¿De quién es Standard Poor's? Norteamericano. ¿De quién es Moody's? Norteamericano. ¿Y de quién es Fitch, de alguna manera? Norteamericano. Tienen la capacidad absolutamente de imponer y desestabilizar una economía. Pero también tiene poder blando, tienen poder blando, y la mejor maquinaria de poder blando que ha tenido Estados Unidos es Hollywood. Hollywood nos han vendido el estilo de vida norteamericano, que van a todas las guerras para defender la democracia. Nos han vendido de alguna manera, es decir, su estilo de vida. Nos han vendido absolutamente la moda, la música, la tecnología, los burgers, los McDonald's. Es decir, realmente nos han hecho una sociedad que durante años nos ha sido atractiva. Era un modelo, de alguna manera, al que queríamos aspirar. Por ejemplo, España, poder blando, podría ser el Instituto Cervantes. ¿Veis que hay muchas series turcas ahora en televisión? No es casualidad. Es una manera de hacernos como más llevable, de alguna manera, la vida turca. Tenemos, de alguna manera, todo el poder blando que intentan tener las petromonarquías. Porque el Mundial se hace en Qatar, el Mundial de fútbol. Porque la final de la Supercopa de España se hace en Arabia Saudí. Cómo están intentando financiar todos de alguna manera, es decir, un poco eventos deportivos, etc. Y cuando un país tiene poder duro y tiene poder blando, decimos que tiene poder inteligente. Tener poder duro y poder blando, decimos que... Pero en cambio, hay países que tienen poder duro y no tienen poder blando. Por ejemplo, Rusia sería un país con poder duro y no poder blando. China no tenía poder blando, pero ahora empieza a tener poder blando en muchas regiones del mundo, etc. Y debido a que hay países que tienen poder duro y no tienen poder blando, se crea otro tipo de poder, que lo podríamos traducir como el poder afilado. ¿Y qué es este poder? El poder afilado significa que como yo no tengo la capacidad de seducirte, lo que voy a hacer es desestabilizarte. Intentan desestabilizar democracias, etc. Intentan influir desestabilizando.
Si os acordáis, cuando ganó Donald Trump las elecciones, nos dijeron que había sido gracias, de alguna manera, a la manipulación de las redes sociales. Cuando en Cataluña empezó el proceso, también se dijo que habían sido hackers rusos, etcétera, etcétera. Con lo que realmente tienen diferentes tipos de poder. Al final, el poder duro, poder blando, poder inteligente y poder afilado, uno te puede coaccionar, el otro intenta atraerte, el otro sería inteligencia, elegancia y el otro es injerencia. Muy bien, un país va a la guerra fundamentalmente por 3 motivos. Temor, honor y codicia. Son los 3 motivos que van a un país a ir a la guerra. Ahora voy a poner en una misma diapositiva 2 fotos, pero que bajo ningún concepto los quiero comparar porque no son comparables. Aquí pondríamos a Hitler y Putin. Repito, yo como mismo no los comparo. Para mí, Hitler fue a la guerra por 2 de ellos, honor y codicia. Honor porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se la humilla, se le quitan territorios, etc. Y codicia porque a pesar de que Alemania es la primera potencia económica europea, no tiene de alguna manera petróleo, no tiene gas, tiene muy pocas materias primas, etc. Putin ha ido a la guerra por 2 de ellos, temor y honor. Honor por recobrar el orgullo del imperio ruso y temor por ver cada vez más cerca a la OTAN de sus fronteras. Es decir, no ha ido por codicia. Todo lo que tiene Ucrania lo tiene Rusia. Es decir, de alguna manera sí, Rusia tiene de todo. Es importante entender por qué un país va a la guerra. ¿Y cuáles son los 3 actores principales hoy geoestratégicos? No hay ningún tipo de duda que serían hoy Estados Unidos, serían Rusia y China. Pero fijaros algo muy interesante. Kissinger, que le podríamos poner muchísimos calificativos, no todos buenos, pero sí que fue un gran estratega, dijo hace muchos años de que Estados Unidos tenía que estar más cerca de Rusia y más cerca de China que lo estuvieran ellos dos. Tenía que estar más cerca Estados Unidos de Rusia y más cerca de China que lo estuvieran ellos dos. Hoy Estados Unidos está en guerra con Rusia, en Ucrania, pero están en guerra con Rusia, está lejísimos de China y China está cerquísima de Rusia. Esto es un error geoestratégico que Estados Unidos puede pagar muchísimo, porque en todos los documentos de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en todos, solo aparece un único competidor. A Estados Unidos solo le preocupa un competidor, China. Para Estados Unidos, Rusia es insignificante. Cuanto más debilites a Rusia, más lo pones en manos de China, que es tu principal competidor. Es un error de alguna manera. Hay otro documento que si a alguno le interesa me los podéis pedir, donde fijaros también de un departamento oficial de Estados Unidos, donde ellos ya son capaces de identificar 5 escenarios para el 2040. Y en su terminología, claro, son documentos norteamericanos, hay un primer escenario que le llaman renacimiento de las democracias. Esto significa que en el 2040 Estados Unidos siga siendo líder mundial. Otro es un mundo a la deriva. El mundo a la deriva es que China sea la primera potencia mundial. Uno es convivencia competitiva, que puedan convivir de alguna manera esas 2 potencias. Uno que sería el mundo totalmente fragmentado y el otro tragedia y movilización, el caos. La anarquía, el caos. Pero fijaros cómo los países, de alguna manera, algunos países, realmente tienen estrategias a muy largo plazo. Y yo cuando veo esta foto, yo siempre digo, y no hay nadie más. Hostia, digo, no hay nadie más en Estados Unidos que hay que votar entre susto y muerte. Sé lo que voy a decir, de alguna manera, si después queréis la pregunta, va a ser muy antipopular. Si yo tuviese que escoger entre los dos, repito, susto o muerte, yo me quedaría con Trump. Sé que esto no suena. Pero yo creo que Trump intentaría restablecer el equilibrio que antes he dicho. Yo creo que Trump para el mundo será menos peligroso que un Biden. Aparte que a Biden, no sé si lo visteis el otro día, en las celebraciones del desembarco de Normandía, fue a sentarse en una silla imaginaria. Es decir, fue a sentarse en una silla y lo tuvieron que coger. Después, a media ceremonia, va y se da la vuelta. Lo intentan poner otra vez bien y al final todos se dan la vuelta. Ha confundido a Macron con Mitterrand. Al presidente de Egipto
con el presidente de México. Es decir, etcétera. Digo, si hay un botón rojo, que hay un botón rojo, a él le han dado uno de juguete, de alguna manera. Es decir, él tiene un botón rojo de juguete. Tú no puedes dejar en manos de Biden ciertas decisiones. Es muy importante entender la historia. La historia a nivel geopolítico está basada en lo que llamamos equilibrios del poder. Fijaros que todos los imperios al final han acabado desapareciendo como imperios. Y por desgracia, yo creo que estamos asistiendo al declive del imperio europeo. Estamos asistiendo al declive del imperio europeo, como ha pasado a lo largo de la historia. Y el mundo está basado a nivel geopolítico en lo que llamamos equilibrios del terror. Un equilibrio del terror es aquel en que las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, creemos que no pasará nada. El gran equilibrio del terror que hubo después de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría. El mundo se fragmenta en dos grandes bloques, un bloque liderado por la Unión Soviética y un bloque liderado por Estados Unidos. Ese equilibrio del terror estaba basado en las armas nucleares. Dos bloques con suficientes armas nucleares para acabar con el mundo y creíamos que no pasaría nada. Y cada bloque tenía su aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y esto durante muchos años, el mundo funciona así. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se descompone la Unión Soviética. Luego el equilibrio del terror se rompe y pasamos a una época que ha durado hasta hace muy poco, que se la ha llamado la Pax Americana. Es una época que ha durado hasta muy poco, que es la Pax Americana. Este nombre de Pax Americana ya viene de la antigua Roma. Cuando Roma era el gran imperio, era la Pax Romana. Hablamos de la Pax cuando en el mundo hay un líder, de alguna manera, indiscutible. Y ahora estaríamos en un mundo multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, pero ya está también China y Putin ha recobrado el orgullo, de alguna manera, del imperio ruso. Y nos preguntamos si después de la Pax Americana, si después de este mundo multipolar, puede venir la Pax Cínica. Nos preguntamos. La Pax Cínica viene por China. Nos preguntamos si China llegará a ser el nuevo líder, de alguna manera, global a nivel mundial. Nos lo preguntamos. Y también nos preguntamos un concepto clásico en geopolítica, si se puede producir la trampa de Tucídides. Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. Ahora vuelvo a él. ¿Quién puso este nombre de la trampa de Tucídides a la teoría que ahora os voy a explicar? La puso un profesor de Harvard, Graham Allison, en este libro. En este libro él crea, de alguna manera, el concepto de la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides nos dice que en 12 de las 16 ocasiones en el mundo que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. En 12 de las 16 ocasiones que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, ha acabado en guerra. ¿Por qué le puso este nombre a esta teoría? Porque Tucídides, en las guerras del Peloponeso, describe la guerra entre Esparta y Atenas. Esparta era la dominante, Atenas era la emergente, y hubo una guerra entre Esparta y Atenas. Por eso nos preguntamos, y la mejor noticia de hoy es, porque creo que a corto no va a pasar, va a ser la mejor noticia de hoy que vais a recibir, ¿por qué de alguna manera, es decir, un poco nos preguntamos si puede haber una guerra entre China y Estados Unidos debido a la trampa de Tucídides. Es decir, lo que ha pasado en 12 de las 16 ocasiones, si puede volver a pasar. Hoy ya hay una gran fractura, hay una gran fractura, y podríamos decir que ya se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial, pero de otra forma distinta. Porque hoy estaríamos, de alguna manera, hoy está muy en boga lo que llamamos las guerras híbridas. Es decir, ya no son guerras exclusivamente militares, sino son por otros medios. Y hoy las guerras suelen tener diferentes fases. Por ejemplo, hay una primera fase, de alguna manera, que sería la guerra comercial. Hace años que China y Estados Unidos están en una guerra comercial. Fijaros que de alguna manera Estados Unidos pone un 100% de aranceles a los coches chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasa a una guerra tecnológica. Se prohíbe a Huawei, se detiene a la hija del fundador de Huawei, se prohíbe, y China exactamente lo mismo. Es decir, una guerra tecnológica. Y fijaros que la primera Guerra Fría
Fue una guerra ideológica, entre comillas, contra el comunismo, pero ahora no es una guerra ideológica, sino que es una guerra comercial, económica, tecnológica, etc. Y ojalá que no llegue, de alguna manera, la guerra militar. Pero posiblemente, si llegara la guerra militar, sería precisamente por la zona de Taiwán, sería en el mar oriental de China. Cuando he hablado de la trampa de Tucídides, la potencia dominante y la potencia emergente, lo primero que nos lleva a la mente es a pensar que la emergente declara la guerra a la dominante. Y casi siempre es al revés. La dominante busca el conflicto con la emergente antes que la emergente sea más poderosa. Si hoy hubiera un conflicto armado entre China y Estados Unidos, posiblemente quien lo buscaría es Estados Unidos, porque todavía el ejército norteamericano es más poderoso que el ejército chino. ¿Y por qué creo? Esta es la mejor noticia del día. ¿Por qué creo que no va a haber una guerra a corto militar entre China y Estados Unidos? Fijaros que hemos dicho que el mundo estaba basado en los equilibrios del terror. El equilibrio del terror que hubo después de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en las armas nucleares. Ahora hay un nuevo equilibrio del terror, pero este nuevo equilibrio del terror no está basado en las armas, sino en la economía, en el comercio, etc. Es imposible destruir la economía china, imposible. Destruir la economía china es destruir la economía del mundo, y es imposible destruir la economía norteamericana. Destruir la economía norteamericana es destruir la economía del mundo. Es decir, hoy la economía es tan interdependiente que existe un nuevo equilibrio de terror. A este nuevo equilibrio del terror le he llamado la codependencia destructiva. Y ya para acabar, sois muy jóvenes, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le digo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema al final se acabó solucionando. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir 2 cartas. A ver, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, ha sido un chute de optimismo, Las 2 conferencias. De hecho, después de escuchar a José María, pensaba que, bueno, ahora vendrá Marcos y contará una cosa que nos llenará de más ánimo, pues nos llena igual de incertidumbre, ¿no?, en ambas cuestiones. Hasta el tal punto que si tenemos que elegir entre morir de un infarto o un cáncer, preferimos a Trump. No está mal como escenario general para comenzar este diálogo, ¿no? Hay una cuestión que además me vale para los 2, porque hemos analizado muchas cuestiones, tanto la parte geoestratégica como la económica, y prácticamente no ha habido, salvo tangencialmente, referencias a la Unión Europea. Acabamos de venir de unas elecciones el pasado domingo. Es decir, aquí algo está fallando y está fallando en la Unión Europea, José María. Bueno, yo creo que están fallando, no es que estén fallando, ¿no?, sino que yo creo que lo has estado comentando, ¿no? Europa es un imperio o ha sido un centro de influencia de determinados países que es decadente, ¿no? Entonces, después además se ha fragmentado, ¿no? Las grandes potencias necesitan una masa crítica, una dimensión que una Europa fragmentada no tiene, ¿no? El proyecto europeo quiere coger esa masa crítica. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ahora todavía va a ser más difícil aunar una serie de esfuerzos para tener
una autoridad que tome decisiones rápidas como este mundo requiere, porque eso significa ceder competencia de todos los países a ese centro de decisión, y no estamos dispuestos. Por otro lado, el motor, que es Alemania, no voy a decir que esté gripado porque son capaces de rehacerse rápidamente, ¿no? Pero tiene problemas, ¿no? Y lo que ha estado también comentando, ¿no? Tecnológicamente, nosotros somos más alemanes en el fondo, es decir, aplicamos la tecnología, pero no somos capaces de crearla. Entonces somos capaces de hacer muchas cosas bien, pero la investigación esa de fondo, esas ideas nuevas, las suelen hacer los norteamericanos. También a lo mejor podemos tener un problema de lenguaje, porque el mundo de la economía digital tiene sus principios, ¿no? Muchos coinciden con la economía normal, ¿no? Pero después tiene principios propios, y el de la masa crítica es fundamental. Tú necesitas ser muy grande. Si no eres muy grande, tú no alcanzas esa dimensión de poder influir, ¿no? Y Europa fragmentada, con idiomas tan distintos en que cada uno hace, no tiene esa dimensión, ¿no? Yo lo que veo es que somos un conjunto de países, que tenemos un proyecto más o menos común, pero que no los lanzamos. Y después hay otra cuestión que un poco está ahí, ¿no? Más de la visión más antigua de hace años, ¿no? Cuando explicábamos el mundo y eso, ¿no? Decíamos, Estados Unidos es un mundo de individuos, Japón es un mundo de empresas y Europa es un mundo de Estado. Entonces la iniciativa privada, el individuo es el que resuelve los problemas, el que tenemos que hacer frente a los distintos retos, no solo con nuestra propia fuerza, ¿no? Eso, a fin de cuentas, te hace un entorno muy pacífico para vivir. Tenemos seguridad social, tenemos educación, tenemos pensiones, sanidad, pero te quita fuerza. Y, sin embargo, es el mundo en el que nosotros queremos vivir. O sea, hablábamos con Fukuyama del final de la historia, ¿no? Si Europa era el final de la historia o no, ¿no? Pensábamos que sí. Ahora, después China nos ha dado el ejemplo del capitalismo de Estado, y ese modelo de capitalismo de Estado que ahora está volviendo atrás porque China ya va por el cuarto modelo y está reajustándose. Pero ese modelo de capitalismo de Estado seguramente pueden seguir muchos países, ¿no? Y el sentido ese de la libertad, de la democracia, que incluso nosotros mismos nos estamos cuestionando ahora mismo, después de las elecciones europeas, ¿no? Entonces, tenemos un montón de nubes por todos lados. Tenemos un presupuesto que es un presupuesto nimio en lo que es la Unión Europea. Los presupuestos gordos los tienen los países. El PIB lo tienen los países. La capacidad de regulación y decisión es verdad que Europa tiene en algunos sectores, pero a nivel interno incluso no tenemos una capacidad financiera, de regulación financiera global, sino que todavía los países son responsables de lo que pasa con sus bancos. Es decir, que estamos todavía muy fragmentados, tenemos todavía que crecer mucho, ¿no? en esa fragmentación. Y yo lo que creo es que las últimas elecciones y el cambio que se está produciendo en Europa, pero que a mí me parece lógico, ¿eh? O sea, que no digo que me guste, sino que me parece lógico que la gente esté votando partidos radicales. Porque la gente lo que quiere es que la defiendan, y que te defiendan es proteccionismo, y proteccionismo es una visión más reducida, porque yo defiendo mi castillo. Yo no quiero el reino entero, yo estoy ya defendiendo lo mío, ¿no? Y defender lo mío no es la idea europea es seguir avanzando. Yo pensé que después del Brexit y que los británicos se fueran, bueno, son estratégicos para muchas cosas, pero que Europa iba a avanzar más, ¿no? Porque los británicos siempre iban poniendo piedras en muchos sitios y, como se decía, sin ellos no podemos hacer nada, pero con ellos tampoco, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha producido, ¿no? Los fondos Next Generation, los bonos que se han sacado europeos para financiar el presupuesto, han sido una serie de avances, pero son insuficientes ante este mundo que requiere decisiones muy rápidas, intervenir muy rápidamente, y que los europeos, cada vez que hemos tenido una crisis, cada país ha hecho lo que le ha dado la gana. Y en la guerra de Ucrania hacemos lo que nos da la gana, y no tenemos todavía un ejército común en este mundo que se nos está viniendo arriba, donde Europa ha ejercido lo que llamaba el poder, el soft power, ¿no? Pero el hard power es que no lo tiene, ¿no? Entonces, no creo que podamos jugar un papel trascendente. Marcos, la misma pregunta, sí, solo con un matiz o un añadido, porque cuando sí, hablabas antes de las empresas tecnológicas, estaba recordando que solo Tel Aviv, más empresas en el Nasdaq que toda la Unión Europea. Sí. Es que al final esas son las cartas con las que estamos jugando en este mundo, ¿no? Es decir,
Realmente el tema de Europa, es decir, es un tema pues, muy preocupante, es decir, por varias razones, ¿no? Generalmente los imperios suelen implosionar más de alguna manera que de fuera, es decir, suele ser. Yo creo que Europa, lo que nos está pasando es que estamos muriendo de éxito. Hemos alcanzado un estado del bienestar y absolutamente buenísimo, pero que no lo podemos mantener y además no estamos dispuestos a sacrificarnos para mantenerlo. Hay varios temas, es decir, por ejemplo, uno, el de la demografía. Una pirámide de salud demográfica sana, cada mujer fértil debería tener 2,1 hijos. En España está en 1,1, y gracias a la inmigración. En España hay más mascotas que niños. Hay más mascotas que niños. Con lo que esto realmente necesitamos a la inmigración. Es decir, Europa necesita la inmigración, porque posiblemente alcancemos el tope de la población europea puede llegar en el 2026. En el 2026, que se calcula que en el 2026 puede llegar a 435 millones. Pero Nigeria, en el 2100, tendrá, la previsión es 750 millones de habitantes Nigeria. Tendrá casi el doble de Europa. Indonesia hemos visto que tiene 330 millones, es decir, etcétera, ¿no? Entonces, Europa, lo ha dicho José María perfectamente, el problema de Europa es que es un concepto. Los países compiten entre sí y las empresas compiten entre sí por el mismo mercado. Entonces, realmente es muy complicado. Europa es un caso de éxito, ha sido un caso de éxito, pero yo creo que en este momento tecnológicamente, pero ya no solo tecnológicamente, a nivel de farmacéuticas, Europa no hace demasiados años desarrollaba 4 de cada 5 nuevos medicamentos, en este momento es 1. Luego, si habláramos de casi todas las variables, por eso incluso nosotros ahora estamos empezando, y de eso José María sabe infinitamente más que yo, pero estamos intentando manejar otro indicador que ya no sea el Producto Interior Bruto, sino el conocimiento interior bruto. El conocimiento interior bruto, que está muy vinculado a los niveles de educación, a los niveles de innovación, a los niveles de I+D, etcétera, pero también en este conocimiento interior bruto, Europa también estamos perdiendo muchísimas posiciones. Antes hablaba José María de proyecto de país. Decía que no tenemos proyecto de país, que superamos el primero, que era la integración en la Unión Europea, posteriormente la adopción del euro, y a partir de ahí se acabaron. Pero uno observa, por ejemplo, la participación electoral que se produce en los países, por ejemplo, este pasado fin de semana, ¿no? Es decir, ese proyecto de país parece que se ha quedado, nunca ha sido de gran entusiasmo la gente a la hora de votar en Europa si no coincidía con otra cita electoral, pero da igual en el sentido a donde quiero ir, que no parece que sea una demanda tampoco ciudadana, esa Europa por construir, una vez que superamos lo que nos parecía la Europa cómoda, la de las 4 libertades básicas, ¿no? El intentar dar ese otro paso, no, se ha roto algo por el camino, esa es la impresión. Claro, hombre, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque hay países como, por ejemplo, España, que todavía sigue siendo muy europeísta, ¿no? O Portugal, ¿no? Que nos hemos incorporado tarde, que éramos países que nos sentíamos acomplejados, ¿no? Y que además hemos pagado un precio muy alto por la moneda única y estamos dispuestos a pagarlo, porque nosotros en el 82 hicimos 2 devaluaciones de la peseta y salimos muy rápidamente de la crisis, tardamos un año en salir, ¿no? Entramos en el 92, hicimos 4 devaluaciones de la peseta, otra vez salimos en un año, y cuando en 2007-2008 nos vino la crisis, hemos tardado 11 años en salir. ¿Por qué? Porque antes devaluábamos la peseta y después nos hemos devaluado nosotros mismos. Y sin embargo no hemos protestado. O sea, España es un país de benditos, porque peleamos, estamos ahí, nos levantamos todos los días, vamos a trabajar y tal, después nos metemos o no con los políticos y ellos están, como yo le dije el otro día a Juan Bravo en un diálogo que tuve con él del PP, digo, es que vosotros estáis en vuestras cosas. Entonces, vosotros estáis en vuestras cosas y después la gente está en las otras. Y claro, vosotros os divertís con vuestras cosas. Pero el proyecto de país consiste en que nos pongamos de acuerdo en qué hacer. Entonces, ahora mismo, muchas de las claves lo ha planteado, ¿no? Pero todo pasa por la tecnología, todo pasa por el tema digital y yo creo que las guerras van a ser más guerras digitales que guerras físicas, ¿no? Es también curioso, lo comenté antes, ¿no? Zelensky ha llamado a las emociones. En vez de hacer una guerra hard desde el principio,
Es un tío que ve la sociedad como va y no es cuestión de tener cosas, es sentir cosas. Entonces a nosotros nos hablaba de Guernica, los americanos de Pearl Harbor, esto puede pasar a vosotros, esto no sé cuánto, ¿no? Y eso es lo que no... Entonces en un mundo de sensaciones, Europa como tal, tú decías que era un concepto, ¿no? Pero no es una sensación, sino que la sensación es cada uno de los países. Y dentro del nuestro, nosotros no tenemos una sensación de España. Bueno, o al menos hay una parte que la tiene, pero hay otra parte que disiente claramente. Y esa parte que disiente, que estaba antes en el euro, que estaba antes en entrar en Europa, ahora no lo está. Y entonces cada uno va a lo suyo, ¿no? O sea, yo quiero ser español, no, yo mejor andaluz, ¿no? Yo andaluz, no, yo mejor de Sevilla, ¿no? Yo de Sevilla, sí, pero de la ciudad, ¿no? Sí, pero de la ciudad, pero dentro de la muralla antigua, ¿no? Y yo de la plaza de San Andrés. Entonces empezamos así, ¿y cómo vamos a montar un proyecto de país? O sea, ¿qué es lo que nos une? Nos une un montón de cosas. Y sin embargo, solamente estamos en lo que nos divide. Y como tenemos que llegar a acuerdos, decimos, yo no hago un acuerdo contigo, porque si tú estás gobernando y yo hago un acuerdo contigo, al final tú ganas las elecciones y a mí me perjudica. Con lo cual yo no estoy dispuesto a hacer un acuerdo contigo. Así no podemos seguir. Y es un mundo en el que España tiene muchas opciones. Y yo pensé que con los fondos Next Generation y los PERTES y todos estos proyectos que se han ido generando, era la nueva visión, ¿no? El decir, bueno, vamos a poner dinero en una serie de sectores que irradien a toda la sociedad y al final se han quedado en unos hubs de grandes empresas, con unas empresas alrededor y poco más, ¿no? Que sí, algunos van a tener éxito, el hidrógeno verde, seguramente los microprocesadores, pero eso no va a hacer que cambiemos, ¿no? Y después los partidos políticos lo que hacen es atacan al otro, pero ¿alguien me ha dicho cómo quiere que sea España? O sea, ¿alguien me ha dicho cómo vamos a subir los salarios? ¿Cómo vamos a tener un desempleo más bajo? ¿Cómo vamos a mejorar la creación esa de valor, que es la productividad y que es lo que nos va a hacer crecer? Estamos, no sé, preocupados por temas que son sociales, ¿no? Que me parece que está bien, ¿no? Cuando habla del progreso, los progresistas y tal, parece que muchas de las cosas son grandes avances sociales, ¿no? Pero que las cosas importantes, que es tener salarios altos, manejar bien la tecnología, que la gente tenga una formación adecuada para lo que necesitan las empresas, que las empresas se gasten dinero en formar a sus trabajadores. La universidad y los centros de formación profesional no tenemos la tecnología que ahora mismo tienen las empresas, no somos capaces de estar en la punta de ese software, en la punta de ese equipamiento. Entonces las empresas tienen que dar esa formación y si quieren que la certifiquen ellos, porque para un trabajador va a ser más útil para encontrar otro puesto de trabajo, decir, he estado en esta empresa, he recibido estos cursos y me he dado este papel que sé hacer esto, esto y esto con este software, con estos programas, que decir, he pasado un ciclo de formación profesional de no sé cuánto con una maquinaria de no sé qué años, ¿no? Entonces, yo no sé, a mí me da cosa, ¿no? Y me da más como andaluz, ¿eh? Y yo me parece que en Canarias pues, puede pasar lo mismo, ¿no? Pues yo muchas veces lo digo, ¿no? Yo estoy harto ya de ser andaluz. A mí, ¿por qué me tienen que decir que soy un vago, que no trabajo, que estoy todo el día pensando en divertirme, pensando en no sé qué, pensando en no sé cuánto? A ver si estoy todo el día echando horas, todo el día con el avión para allá y para acá. Si trabajo los sábados, trabajo los domingos. ¿Y por qué me tienen que decir eso? Entonces, cuando estoy en Andalucía, vale, ¿no? Pero cuando estoy fuera es como si tuviera que demostrar. Y ya estoy harto. Entonces, a mí cuando el gobierno me lo han pedido y me lo piden, porque yo no tengo adscripción política, ¿no? O sea, yo ayudo al gobierno que me pide ayuda, porque son gobiernos votados por unos y por otros, y a mí me parece perfecto, ¿no? Y yo ayudo, pero después, cuando entramos en medidas, en no sé qué, no sé cuánto, no, por esto, no, por lo otro, no, porque... claro, hay que tener a veces valor político, ¿no? De decir, no, voy a cambiar las cosas, pero necesita un líder fuerte, ¿no? que ilusione a la gente, que le diga, España o Canarias o Andalucía, yo quiero que sea así, y voy a hacer así. Y la voy a plantear, y estas son las medidas que voy a tomar. Y no medidas de un programa de no sé qué, de no sé cuánto, con una serie de indicadores de no sé qué, que al final nunca se cumple, sino cosas sencillas. Al final, ¿qué necesitamos? Más empresas, más empresarios y empresas más grandes. Eso es lo que nos hace falta. Porque si tenemos más empresas, más empresarios y empresas más grandes,
damos más formación a los trabajadores, creamos más valor, utilizamos más la tecnología, los salarios serán más altos, el PIB será más alto y todos viviremos mejor. Entonces, no le pongas piedras a eso. Después, cuando ganen beneficios, hay que repartirlos, ¿de acuerdo? Hay que pagar los impuestos. Sí. Yo no estoy diciendo que no. Pero la cuestión no es, voy a impedir o voy a ponerle trabas al tejido productivo para que no crezca, para que no genere esa riqueza de la que siempre hablamos, porque tengo que repartir. No, primero crea y después reparte. Entonces, tenemos que plantear esa visión, pero esa visión no da votos, que es el problema. Entonces, un empresario es un voto y sus 100 trabajadores son 100 votos. Y entonces, ante eso, para allá, para acá, no sé qué, y me vienen ideas muy antiguas, ¿no? Yo hay veces que escucho cosas, la he escuchado ahora de los partidos más situados a la izquierda, que de cuando yo estaba en la facultad en el 74. Por favor, otra vez estamos con esas historias. Si vivimos en un mundo de tecnología donde hay que ser muy grande, donde tienes que tener una enorme dimensión, donde las generaciones que vienen por detrás lo que te están pidiendo es ese proyecto, pero tiene que ser ya un proyecto tecnológico. Por eso no ven futuro. Porque ellos no saben cómo integrarse en esta sociedad, que es una sociedad antigua y que es la que tenemos que cambiar. Yo sé que hay muchos problemas geoestratégicos, ¿no? que son fascinantes, ¿no? Y que te los plantea adentro de 30 años, de 40 años, son escenarios, ¿no? Pero a mí me parece más fascinante esto. O sea, lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y entonces, al final, ¿qué hacemos? Cada uno de vosotros toma vuestras decisiones en vuestras empresas, en vuestras organizaciones, yo en lo mío, y tenemos una salida caótica. Bueno, el caos también es una manera de buscar equilibrio y de buscar soluciones, ¿no? Pero al final cada uno hace lo que puede. Entonces, bueno, y así el país va como va. Y curiosamente, cuando los políticos están muy enredados entre ellos, no sacan los presupuestos, tienen una cantidad de problemas, tanto y tal, el país crece. Incluso cuando están sin gobierno, como algunos países. Sí, y claro, o sea, en el fondo lo que la gente del mundo que hace cosas todos los días es, por favor, que me dejen tranquilo. Bueno, tenemos casi que ir concluyendo. No sé si entre estar todo el día de fiesta o ser aplatanado, no sé qué es peor. Porque es que ese es también uno con el que nosotros... Yo por eso aquí puedo hablar así, ¿no? Sí, no, nos entendemos. Porque yo ese problema no tengo, yo soy vasco. Pero, es decir, un poco para intentar no alargar, cada año salen más ingenieros de China, el doble de ingenieros de China que entre Estados Unidos y Europa juntos, cada año. Y sé que voy a decir algo que va a sonar muy mal, a mí me sonaba muy mal, pero cada vez me suena mejor. La gran ventaja macroeconómica y geoestratégica de China es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto que a mí me sonaba muy mal, ahora viendo a los políticos a veces, cada vez me suena mejor. Yo, por concluir, y en línea, no digo exactamente en línea con ese argumento, que es duro como natural, pero en la cuarta edición del Tratado General de Keynes, él dice que esas ideas funcionarían mejor en una sociedad no democrática, y Hayek en algún momento llega a decir que sus ideas funcionan también mejor en una sociedad no democrática. Es decir, es una reflexión muy complicada, muy difícil de defender, pero tiene algunos antecedentes, y además tan destacados como Keynes y Hayek. Pues nada, tenemos que concluir aquí, ha sido un placer enorme, y voy a decir que salía uno, bueno, con un espíritu renovado, eso no sería cierto del todo. Si me permites, para acabar, hay una frase de Ayrton Senna, sabéis que Ayrton Senna fue campeón del mundo de Fórmula 1. Sí, se estrelló 300 km/h en una curva en Madrid. Bueno, Ayrton Senna dijo, en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve sí que es posible adelantar a 15 coches. Ayrton Senna era el rey de la lluvia. Aunque nos parezca un contrasentido, cuando la situación económica está bien, es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas porque a todo el mundo le va bien. Cuando la situación está compleja es cuando aparecen las grandes oportunidades. Hoy es el peor momento para ser una empresa mediocre y el mejor momento para ser una empresa diferente, excepcional. Hoy es el momento de las grandes oportunidades, pero no siendo mediocre. No se me ocurre mejor forma para terminar. Marco, José María, muchísimas gracias a todos ustedes también. Gracias, Marco.